Ya estamos con Matías Bañato. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Matías es uno de los sobrevivientes de la masacre de Flores del año 2004, en donde murió toda tu familia, prácticamente, salvo vos y tu abuela, ¿verdad? Exactamente. Por el incendio provocado por Fructuoso Álvarez González. Álvarez González, que estuvo detenido, fue liberado, fue enviado a España. Bueno, vos contanos el resumen, ¿no? Es español. Es español, utilizó digamos, el beneficio que tenía por ser español. En su momento pidió ir a terminar la condena en España, manifestando de que él quería hacer su nueva vida en España. Sí. La justicia le otorga ese beneficio, se va en el año 2004. Obviamente todo esto yo estaba completamente desinformado de esta situación, porque hay un artículo que excluye a la parte querellante en la ejecución de la pena, ¿sí? Por eso es que para mí estaba preso acá en Argentina. Va a España, convierten la pena, hay un montón de irregularidades en la causa, hasta en un error en la fecha del crimen, una cosa insólita. Me dijeron de que había sido un error de tipeo. Es el día de hoy, que imagínense que yo no puedo creer eso, pero figuraba en el expediente como que los había matado en el 90 y fue en el 94. Sí. Bueno, la cuestión es que lo dejan libre, vuelve a la Argentina, intenta ingresar al país, Migraciones lo detecta, le eleva un oficio al juez que tenía la causa, que era el doctor Axel López en ese momento. Axel López no responde ese oficio y por eso lo dejan entrar. Una madrugada de ese año que él vuelve, a las 3:30, el mismo horario del incendio, me suena el teléfono en casa y me dice que me prepare, que me iba a matar como al resto de mi familia. A partir de ahí pasé 1 año y medio que él estuvo prófugo y yo preso, hasta que lo encontraron de vuelta, lo pusieron en prisión, hicieron un nuevo cómputo para ver la cantidad de años que le faltaba cumplir. Porque él tenía una condena de prisión perpetua. Esta falsa prisión perpetua, ¿no? Claro. Que ya no hay duda. No hay más, como mucho 25 años en la pero Argentina. que ni siquiera llegó a cumplir en el caso de él, porque, como decís vos, por ser extranjero le dieron ese beneficio de viajar, le conmutaron mal la pena o la hicieron a su manera. La hicieron a su manera. Y quedó en libertad. ¿A los cuántos años? A los 14 años. Ahora, bueno, cuando me pasa todo esto, yo me acerco al juzgado de ejecución, porque ahí, imagínense que, a ver, yo no estudié abogacía, ni sé nada de esto, o sea, y tampoco hay un manual de cómo ser víctima, porque es la realidad, uno la verdad que desconoce todas esas cosas. Yo me acerco al juzgado y lo primero que me responden, cuando planteo esta situación, que no me podían dar información porque no era parte de la causa. Ahora, imagínense, pónganse en mi lugar un segundo, te queman vivo a tu viejo, tu vieja, tus hermanos. El monstruo me amenazaba que me prepare, que me iba a quemar como a ellos, y la respuesta que me da la justicia es que no soy parte. Era una locura. A raíz de eso fue que empecé, me puse en contacto con otros familiares de víctimas, como Carolina Píparo, María Luján Rey, y empezamos a impulsar estos proyectos de protección a la víctima, de la modificación de la ley de ejecución de la pena también. Y es lo que venimos peleando hace muchísimo tiempo. En el día de hoy... ¿Y la novedad es que este hombre ahora volvería a recuperar la libertad? Pidió la salida transitoria. Desde que lo detuvieron en el 2011 hasta el día de hoy, no tengo vida. O sea, desde ese momento hasta ahora, primero apeló al nuevo cómputo, tuve que esperar que pase por todas las instancias, o sea, el juzgado, después la Cámara de Casación, hasta la Corte Suprema. Cuando quedó en firme el nuevo cómputo, pidió salidas transitorias. Todo lo mismo. Esto para resumírselos, imagínense que son años, ¿no? A principio de año quedó ya decretado de que no podía salir a las salidas transitorias, y simultáneamente ahora pide, utilizando otra vez su nacionalidad, ser incorporado en la ley de extrañamiento. Que esta ley es muy particular, y para poder hacerlo bien gráfico, ¿ustedes recuerdan el asalto al Banco Río? Sí. De Vitete era, creo, el que había robado, que era uruguayo. Bueno, esta ley lo que dice es que el extranjero que comete un crimen en la Argentina, una vez que cumplió más de la mitad de la condena, puede optar por esta ley, que lo que hace es expulsarlo del país, pero a diferencia de la otra vez, queda la causa completamente cerrada y él se va libre. Él puede vivir en Uruguay. Obviamente que uno lo ve, como le dije hoy al juez, ¿no? Uno lo ve y de afuera es la mejor solución que me puede pasar, porque se va y no lo veo nunca más. La realidad es que en esta causa él ya usó un beneficio similar, manifestó irse a España, y lo que hizo fue volver a la Argentina a amenazarme de muerte, ¿no? A ver, Matías, vos decís, pónganse en mi lugar. Creo que ninguno de nosotros podemos hacerlos, ni podemos ni siquiera intentar hacerlos, porque estás contando una historia de un nivel de tragedia descomunal. Y suena absolutamente increíble
que vos, frente a la impotencia, ni siquiera estés pidiendo justicia, sino que estés pidiendo por salvaguardar tu vida y la que formaste aquí en el país donde naciste, ¿no? Porque estás diciendo, casi que prefiero que se vaya a otro país y que no vuelva a entrar con tal de sentirme seguro que cumpla la condena que corresponde por haber cometido, por haber matado a tu padre, a tu madre, a tus 2 hermanos y a un amigo de tus hermanos. O sea, estamos hablando de 5 personas. Lo que pasa es que la realidad es que yo también ya estoy cansado psicológicamente, ya no puedo más. O sea, también la vida que estoy llevando hace 8 años no es vida. O sea, yo vivo con custodia, no puedo hacer una vida normal, vivo pendiente a ver si lo liberan o no. Y en realidad, ¿te imaginás que él nos había amenazado en mi casa durante 1 año antes del incendio? Y lo hizo. ¿Ustedes lo sabían? Sí, mis viejos hicieron la denuncia un montón de veces. Desgraciadamente hoy, a 23 años, la denuncia de amenaza sigue siendo lo mismo, nadie le da bolilla acá. Mis viejos denunciaron no solamente las amenazas, sino que hubo una agresión física a mi abuela en ese momento, antes del incendio. Por eso mi mamá estaba, la verdad que me decía todo el tiempo, lo que le hizo a la abuela es imperdonable porque le arrancó los pelos, bueno, le hizo de todo. Y a partir de ahí fue donde las amenazas empezaron a ser más reiterativas, llamaba en cualquier momento, a la noche era cuando más llamaba, pero la realidad es que el miedo en mi casa continuo era que le haga algo a mi papá, que era supuestamente el problema que había, ¿no? Por lo que yo podía ver. Hoy le decía al juez... Problema de negocios. Claro, pero imagínate que yo le decía al juez, yo tenía 16 años, ¿te imaginas que con 16 años qué puedo saber? Sabía que mi papá tenía una fábrica de zapatillas, sabía que había un problema con él, pero después la interna de los negocios y los problemas económicos que tenían, la verdad nunca lo supe. No sé algo hoy por mi abuela que me cuenta que hablaba con mis padres, pero la realidad es que esto que vos me decías, es que verdaderamente ver a mi abuela hoy con 90 años y yo ya hoy tengo prácticamente la edad de mi mamá cuando la asesinó, y tener que continuar mendigando justicia para vivir tranquilo, te termina destruyendo psicológicamente. Yo ya, hoy le decía al juez, yo ya no doy más. Hoy estuviste con el juez. Hoy estuve con el juez porque ¿Qué le dijiste? me habían citado supuestamente para darme el fallo, a ver si le daban o no este beneficio. ¿Y? Si quedaba libre o no. Y llegué y me encontré que estaba el juez con un grupo de psicólogos y psiquiatras. Me dijo que me había llamado, que lo que quería era que estos psicólogos habían estado reunidos con Fructuoso en el penal el lunes y que él consideraba importante también que me escuchen a mí. Obviamente que, a ver, la lectura que yo hice hoy, uno dice, bueno, habla muy bien del juez que me llamó, porque no pasa, a ninguna víctima le pasa que el juez de ejecución lo llame para escucharlo, por esto que les comentaba de que no te consideran parte. Eso la verdad que es un gran avance. Pero por otro lado también ya me escucharon hace 23 años lo que estoy viviendo. Yo hoy, como te decía, ayer no dormimos con mi abuela, nervioso saber qué iba a pasar hoy. Después de que cuento todo esto, los psicólogos estos me dicen de que en el penal la impresión que le dio de él es que no tiene arrepentimiento de lo que hizo, que tiene una personalidad psicópata. Yo miraba lo que me decían los psicólogos y lo miraba al juez como diciendo, ¿qué más hay que esperar? No entiendo qué más hay que esperar. Y bueno, y ahí me dijo que bueno, que tenía que esperar que la semana que viene, miércoles o jueves, va a estar la definición de si lo deja libre o no. ¿El juez es? José Pérez Arias, del Juzgado de Ejecución Penal número 1. Esto que relata Matías también tiene que ver y se relaciona con el reclamo por parte de familiares cuando liberan, por ejemplo, una persona con antecedentes de violador, donde efectivamente tanto el equipo psicológico dice, bueno, hay una altísima probabilidad que esta persona reincida y que pese a eso se los libera, ¿no? Y mientras que te escuchaba... recordaba esta instancia y la desesperación por parte de la familia frente a la impotencia de no poder actuar. Porque no tenés ningún tipo de herramientas. Y ¿sabés qué es lo más triste? Yo cuando veía lo de Micaela, bueno, que fue el último caso, uno ve que las historias se van repitiendo idénticamente. O sea, nosotros hace unos años atrás seguramente están al tanto, junto a las Madres del Dolor, la familia de Soledad Wagner, pedimos el juicio político al juez Axel López, que también tenía mi causa. Claro. Era un caso idéntico a lo de Micaela. O sea, también había desestimado los informes, dejó libre un violador que ya había creo que estuvo condenado por 3 violaciones y mata a Tatiana Colodriés en el Chaco. Fuimos a un juicio político, cayó Zaffaroni como abogado defensor, Axel López siguió siendo juez,
como si nada hubiera pasado, y hoy tenemos un Rossi que exactamente lo mismo lo hizo idéntico, y tenemos que llorar a Micaela. Entonces, a uno le da mucha impotencia porque dice, bueno, estos proyectos que estaban para tratarse, estaban en diciembre para tratarse. Lo venimos reclamando desde la época de Axel López. ¿Cuántas Micaelas más se necesitan para empezar a modificar algo en la Argentina? No se puede entender. No se puede entender que cueste tanto, ¿no? ¿Y qué puede pasar entonces, Matías? El juez, ¿nos recordás el nombre? José Pérez Arias. José Pérez Arias tiene en sus manos la decisión de permitir que este hombre se vaya del país y no entra nunca más, o se va y puede volver. Bueno, la realidad, como eso te decía, que si uno lo ve técnicamente, es buenísimo porque sería una expulsión permanente de la Argentina sin posibilidad de reingreso. Sí. La realidad es que el juez no se va a parar en las fronteras a ver si ingresan. Claro. Exacto, y yo sé que las fronteras son un colador, entonces, ¿quién me asegura que no vuelve? Él puede ya lo definir expulsarlo del país o que siga cumpliendo la condena. Respecto a eso... No, y una persona psicópata, ¿no? Como dicen los psiquiatras, que efectivamente tiene o continúa teniendo una sed de venganza terrible porque amenaza al hijo de una familia que asesinó. Nosotros hoy le decíamos al juez, me acompañó el diputado Luis Petri hoy a la mañana, a quien le agradezco mucho que vino, y le decía, esto es un caso idéntico al de Robledo Puch, son personas que no tienen recuperación. Entonces, ante esto, no puede ser que un Estado que toma conciencia, o sea, mediante los informes que le están diciendo, esta persona va a reincidir, esta persona no se recuperó, es un psicópata, no puede ser que lo dejen salir. O sea, tiene que haber alguna otra medida, y tampoco es lógico que yo pase a estar detenido, ¿me entendés? Como tampoco es lógico que mi abuela con 90 años le sigan matando a su hija y a sus nietos. O sea, ¿hasta cuándo? Que es lo que a mí más... me destruye, no me gusta quebrarme, ¿no? Pero es lo que me destruye de mi abuela, que digo, o sea, hasta el último día de su vida tiene que ver cómo le matan a su hija. O sea, después de semejante crimen, ¿qué más para vivir tranquilos? O sea, ¿qué más hace falta? Y así todo tengo que seguir esperando, ¿no? Y decir que tengo la suerte de que me atienden ustedes, como le dije hoy a los colegas suyos, ¿no? Porque si no, yo no hubiera tenido la posibilidad de estar hablando, porque me hubiera matado como a ellos. Seguramente nos hubiera matado como a ellos. Gracias, Matías, por haber venido. Esperamos la resolución del miércoles de este juez que tiene en sus manos. No es un delirio pensar que tiene en sus manos tu vida por todo lo que hizo. Este juez tiene en sus manos tu vida también y la de tu abuela, posiblemente. Y estaremos atentos a lo que ocurra allí. Yo les agradezco mucho por no dejarme solo nunca. Gracias. Bueno.